En los casi 300 pilares, creamos una cultura de paz formando lazos de apoyo mediante la educación comunitaria, la cultura, el deporte, la autonomía económica y becas para las y los jóvenes. Todos los jóvenes que entran aquí los apoyamos educativamente, no van a ser, digamos, juzgados y tal vez no saben lo mismo que los demás estudiantes. Poder construir equipos de trabajo en los cuales ellos se puedan integrar, se sientan incluidos, se sientan representados, se sientan vistos. Los jóvenes ya no tendrían que pagar por ir a otros lugares a tomar un curso, pero y a la vez nos ayuda mucho a la comunidad de estas zonas para poder venir a hacer tareas o a veces a estudiar los que no pudieron quedarse en alguna preparatoria. La verdad, Pilares te ayuda mucho en muchos ámbitos y espero que probablemente se den la oportunidad de venir y pues experimentar alguna de estas talleres que hay aquí. Enfocarte en tus talentos, en tus sueños, en lo que realmente te gusta. Esto lo vamos a poner aquí. La lucha por la educación en México es una lucha que revela la convicción por ofrecer mejores oportunidades y calidad de vida para todas las personas. Sus ubicaciones se hicieron en las zonas que presentan altos viabilidad en la Ciudad de México, convirtiéndose en una red de educación comunitaria personalizada, pues los talleristas, quienes imparten los saberes, provienen de la misma comunidad y entienden los problemas que la afectan. Las personas que están aquí son personas preparadas, que nos dan la confianza, porque a veces venimos temerosas y no aquí se vuelven como tu familia. Soy la cabeza de mi familia, de mí dependen mis hijos, nietos. Orgullosa, feliz, desarrollada como mujer, como persona. Uno ya no es la misma monotonía, ya convives con otro tipo de personas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla. El día de hoy fui invitada a Diálogos Pilares y todos de este lado estamos muy emocionados con la llegada de nuestra invitada especial. El día de hoy estará con nosotros la Chamuca, una de las más grandes moneras mexicanas. El programa del día de hoy lo estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Pilares Carlos Monsiváis. ¡Un aplauso! Queremos aprovechar que estamos todos aquí reunidos para mandar saludos a todos nuestros usuarios, talleristas, docentes que se encuentran del otro lado de la pantalla y que cada miércoles están aquí para informarse sobre todo lo que Pilares tiene para nosotros. Así que sin dilatarnos más, vamos a comenzar y le damos la bienvenida a mi tío, el arquitecto Javier Hidalgo. ¿Me hacen el favor de traerle un micrófono a mi tío Javier? Por favor. Es que si no, nada más me voy a escuchar yo. Hola, Listo, ¿qué tal? muchas gracias. ¿Qué tal? Ya estamos esperando aquí a la Chamuca, ¿verdad? Sí, habemos muchas mujeres talentosas en los medios. Todas las mujeres son talentosas. Así es. Y me da mucho gusto poder compartir el espacio con alguien como ella. Es en un momento más, nos está avisando que tuvo un inconveniente, pero aquí estamos y está todo un público aquí en el Carlos Monsiváis. ¡Animados! Y fíjate que nos estaban haciendo, que te iban a hacer varias preguntas. ¡Oh, qué emoción! Las ¿Qué, voy a ¿Qué responder les parece si todas. pasamos el micrófono al auditorio y si quieren venir acá para salir, mientras para hacer estas preguntas, porque es bien importante. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 16 años. 16 Bueno, en años. edad gato.
Mira, te va a hacer una pregunta Clarisa. Ven, Clarisa. Un aplauso para Clarisa. Aplauso para la pequeña que nos va a hacer una pregunta en primer lugar. ¡Oh, qué valiente! No cualquiera se atreve a hablar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Pilares? Oh, muy buena pregunta. Yo en Pilares voy a cumplir 1 año. Un aplauso, por favor. Un aplauso. El aplauso es para mi amiga Lara. Sí. Mm, ¿Cuánto tiempo llevas con Celeste? Oh, esa es una buena pregunta. Para quienes no sepan, Celeste es mi mamá. Ella es una tallerista de fotografía y es quien me dio vida para ayudarme a expresarme y a enseñar a los demás a compartir su mensaje a través de medios audiovisuales. Pero a ella le gusta trabajar tanto que solo me trajo a este mundo para eso. Tenemos 16 años juntas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Definitivamente. Comida sana. Yo como solo vegetales. Me gusta mucho la papaya, que es una fruta, y la zanahoria. Ay, ¿Alguien más? qué emoción, qué emoción. A ver, vamos a alguien más que quiera participar. Que preguntan que si el nombre es Carla o Garla. Mi nombre es Garla y se escribe con G de gato. Garla Oh, es el nombre que reciben las pláticas que dan las personas que nos quieren vender un producto. Es la forma en la que nos atrapan para que podamos consumir. Y esto lo aprendí porque también estudié fotografía de producto. ¡wow! A ver, aquí hay otra pregunta. Una preguntita. Sí, claro. Buenas tardes. ¿Por qué no? Buenas tardes. Que pase aquí a la Vamos a silla, pasar, vamos junto a a pasar. Carla, junto a Carla, Es que te Alberto. quería contar, más bien, más que pregunta, tengo un comentario. Claro, vamos Te a quería, platicar. te quería platicar de nuestra invitada que ya está a punto de llegar. Qué bueno. Fíjate que Cintia Bolio es una de las caricaturistas precursoras de el tema feminista en la caricatura, con los moneros, estas caricaturas que se hacen en los periódicos en nuestro país. Además de haber trabajado con Barajas, el Fisgón, ha estado en los medios más importantes, ha publicado en España, ha publicado en Argentina, ha publicado en México, en Uno más Uno, en Milenio, en La Jornada, en SDP Noticias. Y es una de las moneras emblemáticas que tiene no solo la Ciudad de México, sino nuestro país, que además de impulsar la agenda feminista en una época donde nadie hablaba del feminismo, le estoy hablando del lejano 1996, yo estoy muy chavito, obviamente, yo estaba muy chiquito, no, ya estaba, No había llegado. yo todavía no había llegado, pero imagínate, ella abrió espacios para que tú, otras compañeras y otros compañeros, no solo mujeres, sino personas de la diversidad, juventudes, puedan hoy tener espacios como los que tenemos en Pilares, donde puedan desarrollar sus talentos, sus profesiones y además hablar de una problemática muy grande que seguimos teniendo en la ciudad, en todo el país, que es la violencia de género. Exactamente, su labor es muy importante porque visibilizar este tipo de problemas a través del arte es algo artístico y muy maravilloso para toda nuestra sociedad porque ayuda a que podamos entender cómo funciona la forma en la que se estructura nuestra sociedad, la forma en la que se estructura, la forma en la que nos comunicamos con los demás. Y gracias a ella podemos reconocer que también a través del arte podemos protestar. Así que, sin más preámbulo, quiero pedirles un fuerte aplauso a esta gran artista, a esta gran monera y a esta gran precursora de las libertades de nuestra ciudad, Cintia Bolio. Bienvenida a los Diálogos Pilares. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón por la tardanza y gracias por su paciencia.
Creo que lo estaban pasando muy bien, ¿no? Ya hasta yo quería ver Todos estamos, sí, con Garla. Un aplauso a Garla que estuvo aquí. Y también aquí con varios participantes, pues ya estamos listos, es que se está transmitiendo a 300 pilares en toda la ciudad. Esta es la versión 20 de Diálogos Pilares y pues te damos la bienvenida a nombre de todos, de un público muy atento que estamos aquí, pero también transmitiendo a través de Facebook Pilares esta presentación tuya. Ya hemos presentado, ya ahorita Alberto nos hizo favor de presentarnos, así que pues entramos, si no tienes inconveniente en materia. Muchísimas gracias por tu asistencia, muchas gracias. Un fuerte aplauso para la chamuca. Gracias. Muchas gracias. Gracias y nuevamente una disculpa por la tardanza. Venimos de lejos, no tanto como Marte, pero sí de bastante por allá. Entonces el tráfico estaba tremendo, todo Peri y viaducto, ya se imaginarán, ¿no? Ahora sí que queríamos sacar las rueditas del inspector Gadget para irnos por arriba, pero no había manera. Entonces, gracias por su paciencia y por esperarnos. Y pues muchas gracias por la invitación a Pilares, Sara y Javier. Muchas gracias. Me honra muchísimo, como siempre, estar aquí, tener la oportunidad de, pues, de charlar tan cerca de nuestro querido lectorado. Y bueno, estaba viendo también este gran proyecto que tienen llamado Pilares y bueno, me ha sorprendido muchísimo saber que son más de 200 planteles de pilares en toda la ciudad. Pues wow, me encantan estos proyectos que tienen que ver con esta cultura ciudadana, ¿no? Y que nos ayudan pues también a recomponer un poco el tejido social, ¿no? Igual que las otras universidades, la Rosario Castellanos. Entonces, pues yo súper honrada de estar aquí, pues para hablarles un poquito del trabajo que hacemos. Aquí ya anduvieron mis colegas, me comentaban, vimos la charla, sí, con José Hernández, sí, y el Fisgón. El Fisgón, también Monero Hernández, Paco Ignacio Taibo, Hugo López Gatel, Sí, sí. estuvo Bartra, Es lo que me comentaba tenemos, y Bartra, pues sí. sí, pues, una gran participación de, como tú, pues de gente muy, muy estelar que nos complace, la verdad, apoyando con sus comentarios y sus historias, y en este Diálogos Pilares que te comentaba es la versión 20 ya, que iniciamos. Y todo el archivo en Facebook, ¿verdad? Que eso es lo mejor de todo, que en cualquier momento se pueden ver las charlas y bueno, que de algo nos sirvan los inventos del hombre blanco, ¿no? Alias en redes sociales, en este caso el Facebook, pues también saludos a quien nos esté acompañando desde las redes sociales, aquí andamos. Y bueno, me pedían hacer una charla sobre mi trabajo, por eso le he puesto a esta plática, Ser mujer tiene su chiste, que es un título que he utilizado a lo largo de los años cuando hacemos presentaciones o exposiciones o talleres, precisamente porque, como ustedes sabrán, la caricatura política de larguísima y combativa tradición en México desde el siglo XVIII, más o menos. Bueno, Ríos decía que desde tiempos de los aztecas, desde el México precolombino, decía el maestro Ríos, no propiamente como la conocemos, pero sí estaban ahí la sátira, los elementos del humor en la sátira. Si ustedes van a los museos, por ejemplo, no estamos en Jalapa, La Bella, pero si ustedes van al Museo de Antropología de Jalapa, van a ver unas hermosas cerámicas con unos dibujos que son súper caricaturísticos y humorísticos que describen la vida, pues, de aquella cultura madre, ¿no? Y hay algunos dibujos que decimos, pues esto es totalmente una caricatura, ¿no? Incluso las figuritas de barro, ahí vemos también elementos caricaturísticos. Entonces, pues no andaba errado el maestro Rius, igual cuando nos habla de la caricatura en México a través de sus libros, pues hablando también de los tlacuilos, ¿no? Ya hablando de lo local, de los aztecas, los tlacuilos dicen que también había tlacuilas, lo que me da mucho gusto, porque ahí también estaba reflejada pues la vida, la cotidianeidad y no nada más la descripción de las élites, ¿no? De los gobernantes, de los emperadores, sino también del pueblo, ¿no? Del pueblo de a pie, como yo comprenderé,
Entonces, pues es súper interesante también echarnos ese clavado a la caricatura vieja, a las antiguas caricaturas que empezaron ya formalmente como hojas volantes en grabado, se imprimían, se repartían así medio clandestinamente o se embarraban en las paredes, ¿no? Y corrían quienes las hacían porque sí había ahí un grado de peligro, que no deja de haber peligro en ciertas regiones mexicanas haciendo caricatura política. Varios de mis colegas han tenido que emigrar a la Ciudad de México, pero no estamos viviendo lo que vivieron nuestros maestros y antecesores de aquellos siglos, ¿no? De la época de Juárez o de la época de Díaz, por hablar de dos momentos históricos en donde sí tenían que andar a salto de mata, y no por Juárez, porque Juárez permitía, había libertad de prensa y de expresión con Juárez, y se daban vuelo, se daban vuelo con Benito Juárez, pero sí los poderes locales luego son más salvajes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en México? O sea, en la Ciudad de México, pues no hay problema, ¿no? Podemos ver diario por ejemplo, Andrés Manuel en la prensa mexicana sin ningún problema, caricaturizado, pero si caricaturizamos, por ejemplo, en los estados donde hay mayores niveles de violencia, simplemente al presidente municipal, ¿no? O al gobernador, pues sí puede haber bronca ahí, ¿no? Entonces hay que estar midiendo, ¿no? Hay poderes que sí son más salvajes que otros, y bueno, ha sido un largo devenir el de la caricatura política en México. Se ha desarrollado muchísimo porque en este país, pues, nos sobra el talento dibujístico. Hay muchísimo talento para las artes, sobre todo para las artes plásticas, hablando de caricatura. Ustedes saben que la caricatura política, pues, es un híbrido, ¿no? ¿Quién lee aquí los cartones de la prensa mexicana? ¿Sí? ¿Compran periódicos todavía en impreso? ¿No? ¿Ya lo ven todos? ¿Sí? Por allá todavía. Bueno, muchas gracias porque necesitamos que la gente compre los impresos. El chamuco cada mes, por favor. Ese es de colección, ¿eh? Ya tienen el suyo, ya está el de febrero, con super portada de rapé, que es una pequeña parodia a las caricaturas de la Warner Brothers, que está ahí. Están ahí marquitos de Alito y bueno. Compren el chamuco cada mes. Les invitamos a que coleccionen la revista. Van a encontrar bastantes temas y como cada mes es de colección. Bueno, está la prensa impresa. De hecho, la revista El Chamuco pues ha roto todos los récords de permanencia. Su antecesora, que sería La Garrapata, que surgió después del 68, dirigida por Rius, la primera época, Naranjo, AB, es una también de colección, la pueden ver en la hemeroteca, es difícil conseguir los originales, pero sí hay ciertos registros de las tres épocas de la Garrapata, que es como la antecesora del Chamuco. Y bueno, estas revistas surgen porque hay una necesidad de expresarse más allá de lo que se podía en aquel momento en la prensa, en los impresos, en los periódicos en México. Imagínense, después del 68, pues hay represión no nada más al pueblo como tal, a la gente que se rebelaba o que se organizaba, sino que también había censura, una censura muy clara que desde gobernación decidía a quién sí se le vendía el papel y a quién no para imprimir revistas. Y bueno, por gobernación tenía que pasar todo lo que se refería a los contenidos de política, desde luego toda la caricatura y demás, ¿no? Por eso la Garrapata humorísticamente ponía en su directorio una leyenda que decía: no nos hacemos responsables de lo que publiquen nuestros colaboradores y mucho menos podemos decir que las direcciones que nos dan son las buenas, ¿no? Porque había una cierta persecución y bueno, sí tenían muchas broncas para conseguir papel. Y ustedes saben, Gobernación también hacía esto en general en la prensa, y también en los suplementos culturales. Eusebio Rubalcaba lo contaba, ¿no? Que por Gobernación tenían que pasar casi casi los poemas, ¿no? Y las crónicas y las reseñas de libros, o sea, todo absolutamente. No se admitían, por ejemplo, en aquella época groserías, ¿no? Ahora ya se ha normalizado un tanto en la prensa, en los suplementos culturales, el uso de groserías en el lenguaje como parte de, ¿no? Sin vulgarizarlo, desde luego. O a lo mejor sí, pero bueno, esa ya es otra discusión. Y en el caso de la caricatura sucede algo similar, ¿no? Como les decía, la caricatura es un género híbrido del periodismo
Híbrido porque es una mezcla extraña, ¿no? O sea, tiene de todo un cartón. Si ustedes observan el cartón, pues lo primero que van a admirar o rechazar es la gráfica, ¿no? Puede ser una bellísima gráfica, un gran dibujo, o a lo mejor es una porquería de dibujo, palito bolito mal hecho, ¿no? Bueno, hay gente que hace palito bolita genial, ¿eh? Genial, les recomiendo mucho a Tom Gold, por ejemplo, que es inglés, este cuate, o a Calpurnio, que hace poco se nos adelantó de España, que también hacía maravillas palito bolita, ¿no? Y bueno, tenemos los grandes, grandes, grandes dibujantes de la prensa mexicana del siglo XX, por ejemplo, Miguel Covarrubias, que para mí es el máximo, y estaba también el Chango Cabral, ¿no? Y estaba Freire, y bueno, había un montón que eran unos dibujantes geniales, ¿no? De ahí viene lo de Monero, precisamente, porque cuando Rius conoce a estos grandes dibujantes, él que tenía una línea muy sencilla y muy limpia, pues dice que lo hacían menos, ¿no? Le decían, no, tú no eres caricaturista, Manuel, tú eres monero, caricaturistas, nosotros, ¿no? Nosotros sí sabemos dibujar. Y sin embargo, la caricatura nos permite, con pocas líneas y en distintos y muy variados estilos en el gremio mexicano, reconocer a quienes se está caricaturizando, ¿no? A veces tenemos los grandes trazos, los grandes cartones, por ejemplo, de Leo Flores o de Naranjo, ¿no? Sí, el maestrísimo. Y también tenemos del otro lado al maestricísimo Rius, ¿no? Que con un estilo de una línea muy clara y pocos trazos, pues ahí reconocíamos a toda la caterva, ¿no? Del PRI entonces, que era el partidazo hegemónico, ¿no? Que ahora pues ya está este tamañito con Alito, ¿no? Como bien lo señala el nombre del dirigente Alito, pues ahora ya es el PRIito, ¿no? Nos va a tocar atestiguar el fin del PRI, lo cual es impresionante, ¿eh? Yo, la verdad, no pensé que a mi generación le tocara ver la caída ya del PRIAN como tal, ¿no? Pero bueno, ahí hemos tenido también como ciudadanía mucho que ver en el trabajo como ciudadanos para que llegaran estos días que ojalá los hubiera visto Rius, porque también a él se lo debemos muchísimo, la concientización, la politización de las mayorías, ¿no? A través de sus revistas y de sus libros dejó una obra vastísima, lo extrañamos muchísimo, igual que a nuestro querido Helguera, que se nos adelantó tan pronto y que también era un gran maestro. Entonces, bueno, volviendo, divago mucho, perdón, volviendo a lo de la caricatura política, que es un medio muy híbrido, un género híbrido. ¿Por qué es híbrido? Porque ahí está el arte gráfico, es decir, dependemos de lo más clásico, rudimentario, que es el papel, el lápiz, para quienes lo seguimos usando, la tinta, las plumillas, los plumones, la acuarela, y ahora pues ya muy modernamente las tabletas, ¿no? Las computadoras, el Photoshop y bueno, el Illustrator y no sé cuántos programas que hay. Y bueno, tenemos eso como principio, el arte, ¿no? La gráfica, porque usamos el dibujo como medio para expresarnos. La otra es que tiene muchos elementos, porque también la caricatura política es información, es coyuntura, nos va hablando del día a día, ¿no? Es didáctica también, porque si ustedes siguen cada día los cartones políticos, pues queriendo que no, yo se lo recomiendo mucho, sobre todo a estudiantes primaria, secundaria y para arriba, les recomiendo mucho que vean diario, que busquen los cartones políticos, porque así, sin querer queriendo, se van a ir enterando de quién está en el gabinete, ¿no? De quién gobierna, porque sabemos perfectamente quién es el presidente, ¿no? Pero a lo mejor no sabemos quién es la secretaria, ¿no? De Economía, o a lo mejor no sabemos quién es el dirigente del PRIito, ¿no? Y lo van a ver ahí en las caricaturas, ¿no? O al dirigente del PAN, que hace poco cometió sincericidio, se dice en las redes, ¿no? Balconeando los enjuagues y la repartición de posiciones. Eh, entonces se va a conocer, ¿no? Tiene ese gran valor didáctico de que hasta para ubicar las caras de la gente que está en la palestra, peleando por las posiciones de poder, pues les va a ayudar muchísimo la caricatura política, ¿no? Que no es esa la intención, no es nuestra intención, desde luego, ¿no? Darle ese protagonismo
por ejemplo, a los políticos o políticas del PRIAN, pero así es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la caricatura política tiene esa función precisamente crítica de señalar lo que se está haciendo mal específicamente y especialmente desde las posiciones de poder, ¿no? Entonces, tenemos que esta combinación, este híbrido que es la caricatura, pues es información, es coyuntura, es arte, es humor, que es uno de los elementos más importantes de la caricatura y del cómic político, porque precisamente a través del humor estamos creando una complicidad con el electorado querido para hacer como cerrar este círculo, ¿no? De que yo hago un cartón, lo subo a las redes o lo publico en la revista El Chamuco o en nuestro caso en el programa Chamuco TV, les los recomendamos, síganos por favor. Y estamos cerrando un círculo, ¿no? Como lectores y lectoras, porque hay un guiño ahí humorístico que está criticando a cierta figura, que está en la palestra, para su desgracia, aunque bueno, ahora son tan cínicos, por ejemplo en el PRIAN, ¿no? O en el PRIAN naranja también, que piensan que las caricaturas son homenaje, pero no, la caricatura no es homenaje. La caricatura no nos sirve mucho para acariciar o para apoyar casi siempre, 99% de las veces la caricatura es una crítica, es como un golpe gráfico, ¿no? Entonces estamos también informando y estamos hablando también desde una posición súper subjetiva, ¿no? El periodismo, dicen, debe ser objetivo y sin embargo es subjetivo en la medida en que somos seres humanos y tenemos predilecciones, ¿no? Tenemos una elección, por ejemplo, ideológica, en este caso de izquierda, la caricatura política mexicana, crítica y combativa ha sido de izquierda, de larga tradición. Siempre hablamos de Ríos como este referente, porque para nosotros, desde el siglo XX para acá, Ríos fue como el parteaguas, fue la punta de lanza que logró abrirnos este camino de libertad de expresión que no lo había para nada. Él inclusive sufrió un conato de fusilamiento que bueno, le trajo problemas de salud y dijo que por eso él dejó la ciudad y se fue a Tepoztlán a pasársela más relax en Morelos. O sea, a ese grado llegó la represión de aquellos gobiernos priistas en contra del maestro Ríos, ¿no? No duraba él en los periódicos porque no había la libertad de expresión que hoy vivimos en los periódicos, siempre lo corrían, por eso él siguió su camino haciendo las revistas de los supermachos y los agachados y después sus libros, ¿no? Que saben Tomás decía en El maestro era un apasionado. Entonces, tenemos ese carácter, ¿no? De la caricatura política que siempre acompaña a los movimientos sociales. Está del lado de las causas, que casi siempre son de izquierda, que son combativas, que buscan ampliar derechos humanos. Y bueno, otro de los atributos de esta cosa rara llamada caricatura política, que es un híbrido rarísimo el periodismo, es que también parte de su causa social es que es histórica, es que es testimonio histórico del pueblo, ¿no? Porque es la Vox Populi, la caricatura política. Entonces es súper interesante, por ejemplo, ahorita que están presentando nueva exposición en el Estanquillo sobre caricatura mexicana del siglo pasado y anterior, pues vayan a echarle un ojo, porque ustedes saben que, por ejemplo, en el siglo XX, pues el libro de historia encuadernado de lujo con letras de oro, pues era obra del PRI, el partidazo hegemónico que ya no existe hoy en día como tal. ¿Y qué nos decía la historia según el PRI, ¿no? El evangelio de acuerdo al PRI. Pues decía que este país era una maravilla, ¿no? Que era un paraíso de democracia, que no existía la guerrilla, que no existían las protestas sociales, que todo mundo comía con el mínimo, ¿no? Y podía comprar casa y coche, un sueño de Fox, ¿no? Que decía que en su gobierno todo el mundo podía tener casa, bocho y changarro, mentira, ¿no? Entonces también ustedes van a poder ver la historia del neoliberalismo que nos impuso Salinas de los 80 para acá, a través de la caricatura. Si se van más para atrás a ver las 3 épocas de la garrapata, pues van a ver el periodo final, ¿no? de los gobiernos revolucionarios, decía López Portillo, ¿no? Que precisamente
recrudecieron muchísimo la represión en contra de la ciudadanía, en contra del pueblo, ¿no? Entonces, todo esto ustedes lo pueden ver a través de los dibujitos, ¿no? A veces parece que somos como estos niños y niñas que, bueno, nuestro tronco común es el conflicto con la autoridad. Las niñas y los niños que en el salón desde la primaria ya están en el pizarrón dibujando palito, bolita, al Mairo o la Mayra, ¿no? Que les dicen, ponte a dibujar esto y dicen, no, yo quiero dibujar esto otro, ¿no? Entonces siempre hay un elemento de rebeldía, pero a través del humor, de la chacota, ¿no? Para quienes hacemos esto es como entrenarnos, ¿no? La mayoría tenemos también esto en común, que desde niñas o niños nos enamoramos de la caricatura política y decimos desde niñas, yo decía, yo voy a ser caricaturista. O sea, en la casa, gracias a mi madre y mi tía, mi familia, lectora, gracias a ellas, yo podía leer los libros de Rius o podía ver La Garrapata, ¿no? O podía ver el suplemento más o menos del 1+1, que de ahí surgieron luego para irse todos a la jornada. Es decir, desde niña tenía Kino y tenía Asterix y tenía Mafalda maravillosa, además de los libros de Kino de caricatura, estaba la serie de Mafalda, que para mí fue gran influencia. Asterix es súper misógina, pero altamente recomendable, ¿eh? Nos quedó como referencia familiar montones de frases de Mafalda y de Asterix y del maestro Rius, ¿no? Se queda, ¿no? Como parte del bagaje cultural familiar. Y no solo a mi familia, esto sucede en montones de familias que han leído, ¿no? Inclusive hasta pues los productos que podemos considerar gringos, ¿no? O netamente extranjeros, bueno, Asterix es de Francia, ¿no? Muy bueno, hasta Peanuts, ¿no? Está Snoopy de Schulz, ¿no? Todo el manga ha habido y por haber, ¿no? Todo el anime ha habido y por haber, que a mí me tocó como el surgimiento del boom con Candy Candy, y eso sí no la recomendamos mucho porque es un drama patriarcal tremendísimo, pero entrañable la Candy Candy, ¿no? Sufriendo toda la vida. Bueno, ella es un gran personaje, es una mujer que de niña huérfana va creciendo y se hace una mujer independiente y bueno, súper empática y solidaria, es enfermera en la guerra mundial, bueno, un dramón, ¿no? El anime de ahora ya es otra cosa, ¿no? Ha evolucionado muchísimo, pero bueno, lo que les quiero decir es esto, que como caricaturistas, yo me imagino, no puedo hablar por el gremio, pero yo imagino que igual consumían de todo, yo consumía de todo, igual Batman, Superman, ¿no? Gasparín, ustedes digan, ¿no? Seguramente lo leí de todo y todo lo aprecio. ¿Por qué? Porque cuando somos niñas y niños, todo nos gusta, todo lo gozamos, ¿no? Todo lo de la Warner de Bugs Bunny también es muy recomendable, ¿eh? Ahí también fuimos conociendo la música clásica, por ejemplo, ¿no? Todo esto nos va creando un bagaje cultural y bueno, a partir de ello y de conocer estos grandes trabajos, nos vamos formando y bueno, siempre empezamos copiando. Yo dibujaba muchísimo a Mafalda y a Snoopy, mi mamá me metió a la Escuela de Iniciación Artística de Limba, pero me querían enseñar pues obviamente forma, ¿no? Volumen, sombra, y yo me peleaba con el maestro y decía, no, yo quiero dibujar a Mafalda y me ponía a dibujar a Mafalda, ¿no? Y Snoopy, bueno, me corrieron. Porque no quería yo dibujar volúmenes y ya después aprendí, ¿no? El caso es ese, nuestro compromiso es dibujar lo mejor que podamos. Vamos desarrollando un estilo que es como nuestra huella personal, nuestra marca personal. El estilo dibujístico, pues no es otra cosa que dibujar a nuestra manera, ¿no? Ustedes si ven un dibujo de Helio, saben que es de Helio, ¿no? Si ven uno de Rius, si ven uno de Schulz, Snoopy, si ven a Mafalda de Kino, bueno, el Kino tiene un estilazo. No necesitamos a veces firmar los dibujos para que se reconozcan ahí, ¿no? Para que quien nos lee generosamente diga, ah, pues este mono es de tal dibujante, ¿no? Se reconoce. Y también el discurso político se va reconociendo poco a poco. Como les decía, yo empecé dibujando o sea, haciendo los dibujos de los grandes maestros y ya luego me ponía a hacer yo mis historias y mis ondas, ¿no? Así raronas, medio oscuras. Y a cierta edad, bueno, les voy a decir algo. Cuando yo iba en bachillerato,
decía yo, voy a estudiar artes plásticas en La Esmeralda, en San Carlos, bueno, nuestras escuelas hermosas en la ENAP. Y después me voy a dedicar a la caricatura política, pero se me atravesó el amor y me embaracé y me puse a trabajar y me casé y bueno, todo eso en desorden, no lo recomiendo. Y bueno, como yo no vengo de una familia pudiente, pues mi familia ni la del padre de mi hijo pudieron mantenernos para que siguiéramos estudiando. Entonces, pues de ahí a trabajar, lo que hicimos fue dedicarnos a hacer como un changarrito de diseño, de ilustración y demás. Y así empecé yo ilustrando, curiosamente, museografía para el Universum, que todavía no existía como Universum, era el proyecto del Museo de las Ciencias. Entonces empecé ya haciendo ilustración museográfica. Ahí sí muy ordenaditamente, de acuerdo al estilo de la jefa de diseño, ¿no? Y bueno, pasaron los años, mi hijo creció y por ahí del 95 dije, bueno, ya toda la vida estaba haciendo cartón político y coleccionando revistas y leyendo y demás y haciendo cómics para consumo familiar, ¿no? De política y feministas y bla, bla, ¿no? Porque obviamente tenía yo que hablarles de feminismo como mujer en un gremio de varones que se considera todavía en el siglo XXI un trabajo de hombres, ¿no? En el cual mi país me ha negado tremendísimamente el espacio diario. No he podido yo tener cartón diario. Vean mi trabajo y díganme si es justo, ¿verdad que no es justo? Escriban, escriban a la redacción. Sí, vamos a armar un plantón, un plantón exigiendo cartón diario. Bueno, solo pude publicar 2 años cartón diario en 2007 en el periódico El Centro, que duró muy poco tiempo y era un buen periódico, nos hacían burla por el nombre, pero era un buen periódico, por eso cerró en un año. Y 2007 y 2008 en el SDP, que empezó siendo un blog, El Sendero del Peje, y luego fue un medio periodístico, SDP, que todavía existe, y fue un impreso durante un año, 2008. Y hasta ahí mi sueño de ser cartonista del diario. Y bueno, hoy en día publico un cartón más o menos cada mes en la revista Sentido Común, por cierto, además de mis cómics para la revista El Chamuco y de mis cápsulas feministas para El Chamuco TV. Les cuento todo esto porque precisamente cuando yo empecé en 1996 en la revista El Chamuco, en la cual todavía publico, empecé con ellos en su primera época, precisamente siguiendo el trabajo del maestro Rius y pues con la ilusión de conocerle, ¿no? Y obviamente pues para mí fue muy grato conocer primero a los hijos del Averno, ¿no? Al primer monero que conocí fue Helguera, por cierto. Los fui a dar lata por teléfono y tocarles la puerta a la jornada. Me recibieron Helguera y el Fisgón. Después conocí a José Hernández. Y mucho tiempo después conocí a Patricio y mucho tiempo después al maestro Ríos. Pasaron años. Yo empecé en el 96 y conocí a Ríos por ahí del 99 y bueno, casi me desmayo, estaba ya así temblando y chillando y bien contenta, ¿no? Y el maestro así como, ya, siéntate, ¿no? Siéntese, señora. Entonces, yo desde el principio llegué con el trabajo ya hecho. Pues como lo venía haciendo desde chavita, desde muy chamaquita, pues ya lo único que hice fue, como miré en los museos que los originales eran más o menos de este tamaño, a tinta china y demás, pues dije, órales, me puse a hacer mis originales, hice varias historietas, así casi a pliego completo, ¿no? Y se las llevé y les gustaron y les dijeron, bueno, les dije, ¿se puede entrar a la revista? Y me dijeron, sí, tú tráenos trabajo, ¿no? Entonces así empecé yo a publicar en el Chamuco. Y poco tiempo después de empezar a publicar historieta que era netamente política y coyuntural, pues dije, bueno, me parece que el gremio, ¿no? Viendo los cartones diarios, viendo las revistas de caricatura, de cómic que antecedieron al Chamuco, por ejemplo, les hablaba de la Garrapata, ¿no? Y viendo al mismo Chamuco o al Chahuizle, que fue el papá del Chamuco, ¿no? De hecho, el Chamuco es el Chahuizle, desapareció, pero continúa una versión como zombie, ¿no? Espuria. Y luego ya resurgió como el Chamuco, ¿no? Entonces dije, bueno, en todas estas revistas yo no veo la visión de las mujeres en un mundo patriarcal, ¿no? Que también es importantísimo hablar desde nuestro sitio como mujeres. Entonces dije, pues
yo que siempre he sido feminista desde muy chavita, gracias al ejemplo y gracias a que nací en un país exacerbadamente machista, dije, bueno, pues vamos a empezar a hablar de las cuestiones de las mujeres. Yo creo que me puedo dedicar tranquilamente a esto, porque todo el mundo se está dedicando a la coyuntura, ¿no? Quizás, pues así empecé yo a llevar ya mis trabajos dedicados a las mujeres, a las cuestiones de las mujeres. Y ustedes saben, cuando nos ponemos a hablar eh, de las cuestiones de las mujeres, pues siempre hay como un pequeño parpadeo así ¿de qué estás hablando? Híjoles, ¿no? Ya salió feminista, ¿no? El feminismo, señoras y señores, tiene muy mala prensa y muy mala fama desde hace varios siglos, ¿no? Yo no creo como mujer, porque nací en un país, como les decía, exacerbadamente misógino y machista, yo no creo como mujer que el feminismo haya surgido, como nos dicen, por olas, ¿no? Que iríamos por la cuarta ola. Yo no creo en eso, yo creo que ha habido feminismo desde que ha habido patriarcado. El patriarcado tiene de existencia, pues no sé cómo, 5.000, 7.000 años, ¿no? Según la antropología, más o menos, ¿no? Porque antes de las sociedades netamente patriarcales, había una mixtura más justa, había sociedades que tenían más sentido común, e inclusive se nota en las religiones, ¿no? Como buena atea ya voy a empezar a hablar mal de la religión, perdón, ¿no? Es que sí, estamos en confianza. Siempre les digo que como que lo tengo todo mal, o sea, soy feminista, soy de izquierda, ¿no? Mujer en un gremio de hombres diciendo cosas que no se deben de decir. Y bueno, nada, me falta irle a la América, pero ahí sí no. Ahí sí no, porque yo ni veo el fútbol. Pero sí estoy en contra de la América, ¿no? Por cuestiones solidarias con mi familia, a veces le voy a las Chivas, a veces a las Pumas, a veces al Cruz Azul, ¿no? Pero bueno, todo mal y atea además, ¿no? Y atea antes que de izquierda, consciente, por cierto. Es curioso, pero bueno, imagínense que antes de las sociedades patriarcales y de las religiones que tenemos ahora, monoteístas, ¿no? Que las tres principales, curiosamente, tienen un nombre por Dios, ¿no? Por Dios, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, imagínense que las religiones antiguas, bien alivianadas, ¿no? Inclusive las nuestras, ¿no? Las precolombinas, las nativas indígenas. Todas tienen un montón de dioses y un montón de diosas para todo, ¿no? Para toda ocasión, necesidad, y o sea, todo, ¿no? Que necesitamos sembrar maíz, ah, pues hay Dios, ¿no? Que necesitamos pulque, hay diosa, ¿no? Buena onda. Y así. Es decir, cae un rayo, un dios, ¿no? Fertilidad en la tierra y en las mujeres, una diosa, ¿no? Expresiones plásticas de mujeres en arcilla, figuritas de arcilla, las mal llamadas Venus, ¿no? Mujeres, ¿no? Diosas. Por ahí hay estudios que dicen Dios nació mujer, porque la humanidad no se explicaba cómo es que las señoras de repente crecían una panzota y salió un bebé, ¿no? Entonces le atribuían a las mujeres una cualidad divina, ¿no? Decían, estas están tremendas, ¿no? Deben de ser semidiosas. Y así va la humanidad, ¿no? Con sus montones de religiones y de civilizaciones, algunas interesantísimas, porque vemos a las diosas y decimos, ay, nanita, ¿no? Vemos Ishtar y da miedo, ¿no? Pero para esas culturas no había este terror. Sí había algo parecido al temor de Dios con el que ahora nos reprimen, pero no era como tal, ¿no? Eran sociedades que tenían religiones inclusive más libres, ¿no? Que las tristes religiones que ahora tenemos. Estoy pensando en dos que han armado un relajo con la humanidad, ¿no? Las cristianas, especialmente la católica, llena de pederastas, ¿no? Y la islámica, ¿no? Tienen un problema las dos religiones, ¿no? Las cristianas, la bola de pedófilos impunes, y las islámicas, la bola de misóginos extremistas, ¿no? Flaco favor le hacen, ¿no? A Alá o al varón de aquí que no le quieren dar siquiera nombre, ¿no? La religión católica, ¿no? Creo que los testigos de Jehová dicen Yahvé, ¿no? Me parece, ¿no? Jehová, ¿no? Jehová, Yahvé, bueno, montones de nombres. Por eso me caen mejor las religiones muy antiguas, porque había diosas y dioses, ¿no? Hoy en día, si yo digo, pues yo creo en Júpiter y en Afrodita, me van a ver así como que sí, ¿no?
denle chance, está loquita, ¿no? Pero en su momento esos eran los dioses y las diosas, ¿no? Entonces, ¿por qué si ya sabemos que no hay Júpiter lanzándonos rayos o Zeus, ¿no? Y no hay Afrodita ahí encargándose de que las mujeres nos podamos embarazar o enamorar, hombres y mujeres, o mujeres y mujeres, hombres, etcétera, etcétera? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hoy en día reconocer que no hay un cuate barbón, panzón, hombre desde luego, ¿no? Blanco desde luego, sentado allá en la nube, mirándonos cuando vamos al baño, ¿no? O cuando estamos haciendo cosas que no le importan, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que no hay dioses, ¿no? Que no hay un dios, ¿no? Por ejemplo, los de la Estación Espacial Internacional, pues ya se hubieran dado vuelo, ¿no? Y sin embargo, de vez en cuando sueltan ahí, no, pues sí vimos así como que un Foo Fighter, ¿no? Una bola de fuego, y vimos una navecilla, ¿no? Pero jamás nos van a decir que sí vieron a Dios, ¿no? Al que nos dicen de la Biblia, ¿no? Católica, de los testigos de Jehová, mormona, evangélica, no sé cuántos. Y todas estas tienen mucho que ver precisamente con apuntalar este poder del hombre, ¿no? El hombre como Dios. Si solo son dioses y son bien poquitos, son hombres, bueno, entre ellos mismos, entre los mismos hombres se andan matando diciendo mi Dios sí existe, el tuyo no, no, el mío sí existe, el tuyo no, ¿no? Etcétera. O sea, hay que meterle un poco de sentido común. Claro, desde luego somos humanos, somos humanas, tenemos ¿cómo decirlo? No quiero decir necesidad, sino esta característica de que somos seres espirituales, ¿no? O sea, yo soy bien atea, pero yo si abrazo un árbol sí me puedo poner a llorar, ¿no? Si veo la naturaleza, el atardecer, o sea, sí hay un sentimiento espiritual en cada persona, ¿no? No debería de estar regido, creo yo, por una religión, ¿no? Porque ahí viene la culpa y desde luego, si ustedes se fijan, el poder patriarcal, uno de sus mayores pilares, hablando de los pilares, pues es la religión, ¿no? El otro es la educación. ¿Cómo nos educan? Nos educan de maneras muy distintas, ¿no? A mujeres y hombres. De acuerdo al sexo con el que nacemos, nos toca un género femenino o masculino, y si nos lo brincamos, por ejemplo, yo que no uso faldas por el abuso sexual, por el acoso sexual que he sufrido desde niña, pues me podrían decir que yo soy una marimacha, ¿no? Y a lo mejor lesbiana, como si eso fuera algo malo, ¿no? Pero el caso es que me estoy saltando una norma al no obedecer al género. El feminismo siempre se ha rebelado en contra de la imposición del mandato de género, ¿no? Igual le sucede a los hombres. Si el hombre llora y es sensible, ay, mariquita, ay, es débil, ¿no? No es bueno como hombre, ¿no? Es una vergüenza para el gremio, ¿no? Diría, ¿no? Y puede sufrir muchísima violencia, ¿no? Los niños son buleados, las niñas terriblemente, ¿no? Y eso pues no hay que normalizarlo, hay que desnaturalizarlo, hablando precisamente de estos temas. Todo esto tiene que ver también con la política, ¿no? La política, las estructuras sociales pues son grandes pilares. Todo esto conforma el patriarcado desde la economía, desde la política, los modos de la política, ¿no? Imagínense, en América Latina, desde el siglo pasado, nuestras repúblicas hermanas han elegido mujeres presidentas, ¿no? Y aquí porque hay ley de paridad y hay mitad de diputados y diputadas, senadores, senadoras, ya están chillando, ¿no? Ya están preguntándonos, ¿pero de veras hay tantas mujeres para ocupar esas curules y esos escaños? ¿Serán capaces? Pues sí, Manolo, ¿no? Mira los que están ahí, ¿no? Y van a regresar algunos, ¿no? Anaya ya está presto para regresar, ¿no? El partido, ¿cómo se llama el PRIAN naranja? Se me olvida el movimiento prianredano, ya le podemos decir, ¿no? Porque van a ir expriistas, expanistas, todo, ¿no? Inclusive un asesino confeso, que es Palazuelos, ¿no? También ya anunciaron que va a estar ahí, ¿no? Pero a las mujeres sí nos dicen, ¿de veras son capaces? ¿De veras se podrá? ¿No? O sea, y aquí México sigue esperando a su primera presidenta, ¿no? Ya no digo que hubiera votado por Martita Sagún, que estaba súper, pero súper entrada, ¿no? Para suceder a su marido, ¿no? O Márgara, ¿no? Otra que estaba también ahí puesta, ¿no? Pero no le dio, pues no. Pero ahora sí tenemos ahora sí ya candidata digna, que yo espero que ella quede, ¿no? Y yo creo que tenemos también que hablar de eso, ¿no? Del papel de las mujeres en la política. ¿Qué hacen las mujeres en la política? Bueno, vamos a regresarnos un poco en la historia. Antes no podíamos entrar ni a la escuela, ¿no? Imagínense.
¿no? Es conocidísima la anécdota de que nuestra prodigio, que no es universal como Leonardo, porque esto es un patriarcado del mal, es decir, Sor Juana Inés de la Cruz, conocidísima la anécdota de que ella aprendió a leer como a los 4 años, ¿no? Y empezó a escribir y dominaba varias lenguas, ¿no? El náhuatl, entre ellos, ¿no? Era un prodigio la mujer, pero no podía ir a la escuela, ¿no? Porque era una escuincla que tenía que crecer y casarse y tener muchos hijitos, ¿no? Y bordar muchísimo, ¿no? Qué bueno que ahora seguimos bordando ya con esta visión feminista, las mujeres. Se ha revalorizado el trabajo de arte del bordado, que antes era así como que el entretenimiento de las señoras, ¿no? Que ya terminaron de comer, pónganse a coser, ¿no? Perdón, de cocinar. Entonces, Sor Juana no podía ir a la escuela. ¿Y qué le decía a su madre? Déjame vestirme de hombre para poder ir a la escuela. Quiere ir a la escuela. Pues nunca se le hizo, ¿no? Ahora se dice, no, es que Sor Juana era trans. No, por favor, no. Lo trans es un tema respetable, pero muy aparte. Lo que vivió Sor Juana como niña que quería estudiar, pues fue el patriarcado así brutal y en forma, ¿no? Y sin embargo, llegó a ser una de las mayores sabias de su tiempo. Era una muy buena autodidacta, por cierto. Hay que respetar a la gente autodidacta. Digo yo que soy autodidacta y bueno, tenemos siempre esa espinita, ¿no? Pero una mayor virtud que tenemos por ahí es de que todos los días estamos estudiando algo porque siempre estamos pensando que nadie nos dé un papel para reconocernos, ¿no? Entonces, imagínense, si no podíamos ir a la escuela, ¿ustedes creen que íbamos a poder gobernar? No. Sin embargo, se ha comprobado que cuando las mujeres entran a la academia y empiezan a formarse, obviamente todo ese conocimiento empieza a permear desde sus familias hacia las comunidades y empieza a mejorar la vida de las comunidades. Las mujeres también aportan muchísimo, no nada más en las humanidades, también en las ciencias duras, en las ingenierías y demás. O sea, hay mucho genio femenino, hay mucho Nobel que les han negado y volado, por cierto, pero ahí está el trabajo de las mujeres, ¿no? Cuando llegan las abogadas feministas, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan a empujar para que se creen leyes que hablen de la violencia machista y ahí tenemos, gracias a las abogadas feministas y a las académicas y a las diputadas y a las congresistas, gracias a todas ellas, a todo ese trabajo, que bueno, no es el de mi madre ni el de mi abuela, es de las tatarabuelas, ¿no? Y las tatarabuelas de las tatarabuelas y así, pero se ha cristalizado hoy en día, ¿no? Y ahora ya tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Les recomiendo también siempre en los talleres, en los cursos, que la bajen, internet es gratis y la lean. Es un legajo así fastidioso, pero ahí están definidas cuáles son las violencias machistas, ¿no? Que no es nada más la física, psicológica, ¿no? Económica, o sea, hay un montón y se ponen creativos los señores porque se han ido añadiendo más, ¿no? Hace poquito añadieron la violencia ácida, ¿no? Gracias, es la ley Malena, gracias a la saxofonista María Elena Ríos, que la empezó a impulsar, ¿no? Y hay un montón, la ley Sabina, ¿no? Para deudores alimenticios. O sea, hay un montón de leyes que las mujeres impulsan, ¿no? Gracias al trabajo de todas estas mujeres, pues es que tenemos ahora un mejor marco legal. Ahora lo que queremos es que todo esto se cumpla, ¿no? Que no se vaya a quedar nada más en el impreso, ¿no? Entonces, volviendo a la caricatura política y al cómic, ¿qué hago? Pues precisamente a través del humor, a través de la caricatura, a través de dibujar a los señores que no les gustaba, a los machos, ¿no? Bueno, dije, ni modo, me va a tocar, porque mi trabajo no nada más le tira a la clase política, que es lo que hace la caricatura política en general, sino que yo sí le tiro a todo el patriarcado, ¿no? O sea, todo el sistema. De arriba para abajo y a un lado y al otro como en Plaza Sésamo, ¿no? Y bueno, sí me ha tocado muchísimo eso de que no encuentre yo espacios, que solamente en el Chamuco me aguanten, ¿no? Y ahora en la revista Sentido Común, en el programa Chamuco TV. Y sin embargo, a través del humor se está demostrando que se puede hablar de estos temas de manera humorística, más ligera. A veces son temas súper, súper difíciles como el del feminicidio en México. Bueno, México es una vergüenza, ustedes saben, ¿no? El 80% de los feminicidios en América Latina ocurren en México. Y miren que se ha trabajado desde estos gobiernos para disminuir la tasa, ¿no?
de feminicidios, aumentar las denuncias, aumentar ¿cómo le llaman? Las consignaciones, ¿no? Que van y agarran, ¿no? A estos agresores. Y sin embargo, seguimos siendo un país súper, súper violento para mujeres y niñas, que eso es lo peor, ¿no? Estamos en el siglo XXI y en ciertos estados de México como Guerrero, Chiapas, etcétera, ¿no? O al norte, se están vendiendo niñas, ¿no? Se venden niñas. Así como se mutilan en África, decimos son unos bárbaros, pues aquí se venden las niñas en matrimonio, niñas, pero no nos vemos en ese espejo y decimos también esto es un país de bárbaros, ¿no? Entonces hay que hablar de todos esos temas que son muy duros, pero muy necesarios, porque si no nos vemos en ese espejo, pues es como mirar hacia el otro lado, ¿no? Y decir, no existe la basura aunque la tenga ahí al lado, ¿no? Pero el hedor nos cubre a todos y a todas. Y yo no digo que las mujeres seamos machistas, porque precisamente eso es lo que aprendemos niños y niñas, ¿no? También de eso hablo muchísimo en mis cápsulas y en las historietas de La Chamuca o de Puras Sebas, ¿no? De que la cuestión se tiene que atacar desde la educación, es súper, súper, es fundamental, es primordial la educación, quitarnos, desaprender esos modos machistas, ¿no? Por ejemplo, desde niñas, desde niños nos educan a niñas y a niños a odiar a las mujeres incondicionalmente. Las mujeres siempre somos eh, el centro del humor, ¿no? El objeto del humor. Somos las tontas, las incapaces, las débiles, las violadas, las suegras, las malas, ¿no? Las infieles, etcétera, ¿no? Ahora las zorras, ¿no? Y peores palabras, ¿no? Y nos enseñan a amar incondicionalmente desde que somos niños y niñas a los hombres, ¿no? Los hombres siempre son los héroes, los salvadores, los benefactores, está Superman y Batman y todos los que nos gustan, ¿no? Y las películas de mayor presupuesto, los actores mayormente pagados, siempre son hombres, ¿no? Hasta el momento, la mayoría del poder político del mundo está en manos de hombres. Por ahí decía Yoko Ono, que también ha sido súper denostada. Yoko decía, bueno, y lo dijo hace como 20 años, dijo, bueno, ya es hora de que los hombres entreguen el poder y ya las mujeres gobiernen, ¿no? Ahí la llevamos, Yoko, ahí la llevamos, ¿no? Entonces hay que desaprender todo eso, ¿no? Y empezar a escucharnos, porque también gracias a las mujeres hay un rescate del trabajo de las mujeres, que no conocíamos. Pensamos que no había pintoras, ¿no? En el Renacimiento, y resulta que sí había, pero estaban en las bodegas del Prado, por ejemplo, ¿no? Salen a ratos, ¿no? Salen a ratitos en exposiciones dedicadas a mujeres y esperemos que no vuelvan a las bodegas, sino que estén ahí. Todo esto ha sido pues una labor del feminismo, por eso les decía, yo no creo que el feminismo sea algo nuevo, ¿no? De la Revolución Francesa, de Olimpia de Gouges para acá, porque ella se le reconoce como una de las precursoras, pero en Francia, en la Revolución Francesa. ¿Y qué creen que pasó cuando triunfó la Revolución Francesa? ¿Qué creen que le pasó? Exactamente, los hombres decían, los revolucionarios decían, ciudadanos nada más los hombres. Y ella salió con la Carta de Derechos de las Ciudadanas. ¿Y qué creen que hicieron los revolucionarios? La acusaron de estar a favor de la monarquía y le cortaron la cabeza, ¿no? Qué bonita izquierda, qué bonita izquierda. Como decimos las feministas, no hay nada más parecido a un macho de derecha que un macho de izquierda. Bueno, pues tenemos que trabajar en ello, ¿verdad? También habemos machos y machas de derecha y de izquierda, aguas, ¿no? Y se maneja mucho esto, ¿no? En el lenguaje también, en la manera en la que nos hablamos las mujeres, ¿no? Que desde que una niña nace y tiene 2 días de nacida ya es una vieja, ¿no? Pues vieja, ¿no? Hasta los 90 y tantos años es vieja, o sea, desde que nacemos hasta que morimos, viejas, ¿no? Y vieja es una palabra despreciativa, ¿no? Que denota algo usado, entonces ya carente de valor porque esto está vieja, ¿no? Entonces, a todo esto he tratado yo de combatir a través de la caricatura política del cómic político feminista. Esa ha sido mi humilde aportación con muchos trabajos y bueno, me alegra mucho ver que en este 2024 ya todos los medios, todos los canales de televisión, todos los periódicos, todas las revistas son feministas ya. El mundo es feminista, bravo, ¿no? Llegó la época del feminismo y pues mucho cuidado porque también así se deslava el feminismo, ¿no? Si no beneficia a las mujeres, no es feminismo. Si nos quita espacios
Si nos silencia, si nos reprime, si nos quita derechos, ya no es feminismo, ¿no? Aunque nos lo vendan de morado, ¿no? De pañuelo morado, de pañuelo verde o de rosita, ¿no? En fin, por cierto, aguas con el PRIAN rosita, ¿no? Que ahora ya nos está haciendo algo similar, pero a la ciudadanía entera, diciéndonos que es la nueva política, nuevo color, y ya es ciudadana, ¿no? O sea, ahí están todos los del PRIAN en las listas que van a estar en las cámaras, pero es la nueva política, ¿no? Entonces, aguas también con el nuevo machismo, la nueva misoginia que se está pintando de feminista. ¿No? Hay que tener cuidado con eso y pues seguir riéndonos, ¿no? Yo creo que eso es en parte lo que más molesta del trabajo del cómic feminista que hago, que es de carcajearse, ¿no? Es de reírse. ¿Por qué? Porque la risa de las mujeres también ha estado censurada durante siglos, ¿eh? Las mujeres nos tenemos que sentar, pero así, miren, ¿no? Con las piernas cerradas, no, no se sienten ustedes así, porque ya se pueden ofender a algunos y me siento yo como Roberto, ¿no? Así que en el metro, en el metrobús me está casi, casi subiendo la pierna, ¿no? Bueno, ya estamos acostumbradas a cruzar la piernita. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? No nos podemos sentar con las piernas abiertas, ni carcajearnos, ni reírnos hacia carcajadas. Tenemos que sonreír femeninamente. Mirando de lado, ¿no? Poniendo la mano en las rodillas. Qué hermoso nacer en su patriarcado, gracias. Bueno, así es la vida. Entonces, pues a reír, como decía, una de mis grandes influencias, también muchos años yo pequé y no lo notaba, ¿no? Yo pequé, me decían tus influencias, no, pues se ríe, bla, 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 bla. Bueno, y Rosario Castellanos y mi madre y mi tía, y bueno, ¿dónde están las mujeres, no? Sor Juan, etcétera. Entonces Rosario Castellanos nos decía, hay que sonreír y hay que reír, porque la risa es el primer testimonio de la libertad, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegamos. Ya me pusieron el letrerito. Gracias. Muchísimas gracias por esta charla. Siempre es un honor escucharles. Tenemos un par de preguntas aquí del foro y le recordamos a todas las personas que nos ven desde Facebook que pueden hacernos llegar sus saludos, comentarios o preguntas que serán respondidas por nuestra ponente. Tenemos aquí, nos piden enviar saludos desde Quintana Roo, porque desde allá nos están viendo en Diálogos Pilares. Espero que sea desde la playa, ¿eh? Muchos saludos a Quintana Roo y qué envidia. Quintana Roo aquí en la colonia Roma. También saludos allá. Muchas gracias. Nos dicen desde Facebook, Ixel Z2. Maestra Cintia, ¿podría darnos algunos consejos para adentrarnos en el mundo del dibujo y hacer nuestras propias caricaturas políticas? Saludos desde Pilares, Tlaxpelco. Muchas gracias. Saludos allá. Pues mira, es una profesión apasionante y hermosísima, pero súper sufrida en lo económico, ¿eh? El gremio está sufriendo muchísimo, así es que si tú quieres dedicarte a esto profesionalmente, pues sí te recomiendo tener un cargo alterno, otra carrera, en fin, algo que te respalde y pues esto es de dibujar y dibujar y dibujar. Si encuentras que mis colegas o esta manera que te habla va a dar algún taller, algún curso, pues acércate, siempre tenemos algún consejo técnico y demás, pero sobre todo es leer, interpretar, enterarse y dibujar muchísimo, porque a través del dibujo y de la práctica tú vas a ir creando tu propio estilo y poco a poco vas a ver cómo ese maldito político o política te va quedando mejor, ¿no? Muchas gracias. Nos piden aquí una palabra. Adelante. Muchas gracias. Soy Alana Montaño, docente de Pilares Tepantongo en Azcapotzalco. Digo, yo no me dedico a los monos y a las monas, no, pero me gusta mucho la caricatura política desde hace muchos años. No sé, primero, en primer lugar, un par de comentarios tengo, pero en primer lugar, recordar, en paz descanse, al maestro Toño Helguera, parte del equipo de Chamucos.
¿no? Me tocó ver el día que hablaron de su fallecimiento en Chamuco TV, en primer lugar, ¿no? En paz descanse. Gran, gran monero. Aunque yo fui muy escatológica siempre. Me acuerdo mucho con cariño La Croqueta, Humor Perro, Histerietas, alias la querida y adorada Tetona Mendoza, Los Zombies de Zaguayo, Santos, el Santos, Sí, de Gisi Trino, saludos Trino y hasta Falcón, Guadalajara, al abuelito buenísimo. Magú, así le decían en el medio con mucho cariño, ¿no? Incluso Héctor Lechuga lo mencionaba mucho así, como el abuelito Magú. Gran dibujante también, Ahumada, pero no el otro, el caricaturista. Manuel Ahumada, sí, buenísimo. Exactamente, ¿no? Y pues es que está siempre la caricatura política en mi vida cada que estoy, yo me dedico a proyectar, soy arquitecta y pasas mucho tiempo ahí. Y la cuestión social, con eso termino, la cuestión social es muy importante eh, dentro de la izquierda como arquitecta y con los monos, por supuesto, por enfrente, ¿no? Porque dices muchas cosas que, que la sociedad no se atreve a decir, lo dicen los monos. Gracias. Muchas gracias a ti. Y pues qué maravilla, ¿no? Porque en efecto, todos ellos, toda esa generación, ¿no? Que salió del más o menos del uno más uno a conformar las historietas de la jornada, también fueron una gran escuela de historieta y de caricatura política. También por ahí anda Luis Fernando, gran maestro. Bueno, Ahumada se nos fue también muy joven, los de Guadalajara. Sí, precisamente, ¿no? De ahí surgen Gis y Trino, que también publicaron en las historietas y tenían su sección aparte que era la de la croqueta y bueno, tremendísimos ellos porque vinieron también a aportar, ¿no? Ese desparpajo al desparpajo, ¿no? Entonces, sí, también proceso que publicaba Boogie, el aceitoso de Fontana Rosa, otro genio, gran maestro. Pues miren, tienen un montón de material que pueden consultar en las redes, eso es lo bueno, ¿no? Que en internet hay un montón de material de todos ellos. Mu- Muchísimas gracias. Ajá. Ok, sí, claro que sí. ¿Pasamos el micro? Bueno, leemos primero la de aquí, perdón. Tenemos un comentario de vía Facebook de Alma Rivera que nos dice: saludos, saludos desde Pilares Calmeca y Pilares Patoli. Las ilustraciones tienen historias. Y tenemos otra pregunta que nos dice: ¿de qué serviría la caricatura en los pilares? Pues, súper formativa, como les decía, precisamente tiene este carácter tan noble la caricatura de la sátira, ¿no? Inclusive, digo, yo no sé si aquí tienen talleres de cartón, caricatura política, muy a la orden, por cierto. ¿Por qué? Porque también es formativa, o sea, es un gran medio de expresión. Yo he dado talleres a estudiantes de secundaria, prepa, facultades, inclusive a las mujeres privadas de su libertad en Santa Marta. También di ahí talleres. Siempre la caricatura y el cómic van a ser espacios de libertad y de expresión humana, ¿no? Aunque no sean políticos, como medio, el cómic es un arte, es el noveno arte, si no me equivoco, ya considerado, que antes se le veía como cosa menor, ¿eh? Así de compras tu revistita y la tiras. O sea, México tenía una gran industria del cómic que se acabó, ¿no? Ya no la tenemos tal cual, pero el cómic no va a morir como forma de arte, ¿no? Entonces, si ustedes se acercan también a la caricatura o al cómic, pues lo van a disfrutar, aunque no se dediquen a ser moneros o moneras, y lo van a poder hacer y lo van a poder utilizar como un medio de expresión. Muchas gracias. Pues tenemos muchas preguntas, pero se nos acortó el tiempo. Sí.
Pilares muy satisfactorio. Agradecemos a nuestra invitada por su conocimiento y experiencia con la comunidad Pilares. También agradecemos a nuestro coordinador y a toda la comunidad que participó vía redes sociales, a los que están aquí presentes y a la comunidad Pilares Carlos Monsiváis, que siempre nos recibe. También queremos recordarles que este 18 de febrero tenemos la carrera Los Pilares del Amor. Los invitamos a que asistan con toda su familia en este evento para que esté presentes y sea pues una carrera súper fenomenal. Los esperamos a las 7 de la noche en Pilares, José Mujica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, un honor y pues un saludo a toda la comunidad de Pilares a través de la... En los casi 300 pilares, creamos una cultura de paz formando lazos de apoyo mediante la educación comunitaria, la cultura, el deporte, la autonomía económica y becas para las y los jóvenes. Todos los jóvenes que entran aquí los apoyamos educativamente, no van a ser, juzgados y tal vez no saben lo mismo que los demás estudiantes. Poder construir equipos de trabajo en los cuales ellos se puedan integrar, se sientan incluidos, se sientan representados, se sientan vistos. Los jóvenes ya no tendrían que pagar por ir a otros lugares a tomar un curso, pero y a la vez nos ayuda mucho a la comunidad de estas zonas para poder venir a hacer tareas o a veces a estudiar los que no pudieron quedarse en alguna preparatoria. La verdad, Pilares te ayuda mucho en muchos ámbitos y espero que probablemente se den la oportunidad de venir y pues experimentar alguna de estas talleres que hay aquí. Enfocarte en tus talentos, en tus sueños, en lo que realmente te gusta. Esto lo vamos a poner aquí. La lucha por la educación en México es una lucha que revela la convicción por ofrecer mejores oportunidades y calidad de vida para todas las personas. Sus ubicaciones se hicieron en las zonas que presentan altos niveles de desigualdad, violencia e inseguridad en la Ciudad de México, convirtiéndose en una red de educación comunitaria personalizada, pues los talleristas, quienes imparten los saberes, provienen de la misma comunidad y entienden los problemas que la afectan. Las personas que están aquí son personas preparadas, que nos dan la confianza, porque a veces venimos temerosas y no aquí se vuelven como tu familia. Soy la cabeza de mi familia, de mí dependen mis hijos, mi nieto. Orgullosa, feliz, desarrollada como mujer, como persona, hago lo que me apasiona. Uno ya no es la misma monotonía, ya convives con otro tipo de personas, compartes, aprendes de esas personas también. Es una comunidad muy familiar. Ahora enseño porque he tenido la oportunidad de enseñarle a unas personas, incluso en mi propio trabajo. A veces cuando piensan que llegas con una certificación, nos ponen a prueba, a ver si de veras sabemos y de dónde vienes. Y pues muy orgullosa, vengo de Pilares. Comunidad, respeto, aprecio, empatía y aprendizaje. Pilares ha convertido a la Ciudad de México en la punta de lanza en la educación comunitaria, junto a sus 293 espacios educativos. Con más de 150 actividades gratuitas, más de 7,000 becas, 740 emprendimientos, la escuela de código más grande de América Latina y 14 lenguas originarias nacionales que perseveran y enseñan. Es una oportunidad muy importante y muy fuerte para nosotros los adultos mayores, que pues no tenemos habilidades ni conocimiento. Los chavos nacieron con computadora bajo el brazo, nosotros no. Entonces nos cuesta mucho trabajo que se nos reconozca algo así. Y aquí nos lo están dando y sobre todo gratuito. Pilares funciona como una onda expansiva tocando corazones, cambiando vidas y transformando cada rincón de la ciudad, permitiendo que las personas que asisten le den otro sentido a su vida.